Hace 2 meses que estudiamos Primera de Pedro, pero vamos a regresar esta mañana a la epístola del apóstol Pedro a cristianos en Asia Menor o Turquía. Y antes de entrar en nuestro texto, vamos a repasar muy brevemente algunas cosas para refrescar en la mente dónde estamos en este estudio de Primera de Pedro. Entonces, por favor, abran sus Biblias a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y en capítulo 2, Pedro, en capítulos 1 y 2, Pedro nos ha estado enseñando quiénes somos y qué hacemos. Quiénes somos y lo que hacemos. En capítulo 2, por ejemplo, en los versículo 9, Pedro dice que nosotros somos linaje escogido. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. También en versículo 11, Pedro dice que somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Somos un pueblo especial, el pueblo de Dios, pero también somos extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos peregrinando al cielo, a la tierra celestial. Mientras estemos aquí, ¿cómo debemos vivir? Pues Pedro también nos dice en capítulo 2, dice en versículo 11, siendo extranjeros y peregrinos, en versículo 12, debemos mantener nuestra manera de vivir. Debemos tener conducta honrable. Debemos vivir en una manera honrable mientras estemos entre los gentiles. Durante nuestro peregrinaje aquí en esta tierra, debemos vivir en una manera que corresponde a quienes somos. Entonces Pedro luego empieza a decir debemos sujetarnos al gobierno. Luego dice que debemos sujetarnos a nuestros empleadores. Y ahora en nuestro texto, Pedro mueve del gobierno al empleador a la sujeción de una esposa a su marido. Esto es donde estamos. En capítulo 3, que una esposa debe sujetarse a su marido. Es una parte de quiénes somos y qué hacemos. Vivimos entre los gentiles con conducta honrable. Vivimos en este mundo en una manera que refleja quiénes somos. Entonces, nuestro texto esta mañana será 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. El sermón mismo se enfoca en versículo 1 y versículo 2. ¿Está bien, Consuelo? Está bien. Vamos a dedicar algunos sermones a este tema y algunos sermones a la de los esposos después, los maridos. No tengan miedo, hermanas. Voy a tratar con los hombres igualmente como con las mujeres. Pero es un tema importante y aún más en nuestra sociedad, aún más en nuestro tiempo. Entonces es necesario dedicar tiempo a estudiarlo. Leeremos 1 de Pedro 3, 1 al 6. El enfoque del sermón será versículos 1 y 2. Y en otros sermones los otros versículos. Esto es la palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres.
al observar su manera de vivir reverente y casta. Su adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. Así Sara obedeció a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. Como pueden ver, el bosquejo tiene 2 puntos. Cuando lo escribí originalmente había 3 puntos, pero el sermón creció y creció y creció. Entonces el tercer punto está en el sermón del domingo siguiente. En primer lugar, y vamos a dedicar la mayoría de nuestro tiempo al primer punto, en primer lugar vamos a estudiar amazonas cristianas. Amazonas cristianas. ¿Han oído de las amazonas? Mujeres míticas que eran guerreras, y los griegos luchaban mucho con las amazonas, esas mujeres que eran iguales a los hombres en estatura y en fuerza y todo. Las amazonas eran mujeres guerreras. Y en nuestra sociedad es común decir decir que una mujer debe ser así, la guerrera, la mujer fuerte. Y nuestra sociedad aplaude a la mujer que es igual al hombre en toda manera. Las amazonas de los mitos vivían sin los hombres. Visitarían a los hombres para reproducir, pero no vivían con los hombres. Y si dieron luz a un hombre, o lo mataron o lo devolvieron a su papá, pero vivieron en una sociedad de mujeres solamente, es un mito, de mujeres solamente, y eran guerreras, etc. Nuestra sociedad ve esto y dice, buena idea. Sí, mujeres fuertes que no necesitan a los hombres, mujeres fuertes que viven sin los hombres. La sociedad aplaude esta idea. No necesitamos a los hombres, somos iguales a los hombres. Pero mis hermanas, quiero exhortarles a ser amazonas cristianas en otro sentido. Amazonas cristianas en otro sentido. Ahora piensen en el río Amazon. El río Amazon en Sudamérica. Y conecta el nombre de este río con la compañía Amazon. Todos nosotros compramos de Amazon.com, ¿no? Muchas cosas. ¿Por qué tiene la compañía el nombre Amazon? Porque el fundador de Amazon dijo, el río Amazon es el río más grande de todo el mundo porque tiene tantos arroyos y otros corrientes que todos contribuyen al río Amazon, y la contribución total de todos estos ríos pequeños o arroyos hace al río Amazon pues el tamaño que es, gigante. Así también la compañía Amazon, el fundador dijo, si nosotros podemos vender esto y esto y esto y esto y esto y esto, produce una compañía gigante, y así lo es. La fuerza de Amazon, la compañía, depende de todas las cosas que vende, que contribuyen a algo más grande. Así como el río Amazon es tan grande por la cantidad de arroyos que contribuyen al río. Lo que quiero exhortar, o lo que quiero decir en este sermón de la palabra de Dios, es que una mujer, una amazona cristiana, será así. Contribuye a algo más grande que ella. Contribuye sus fuerzas, sus esfuerzos y sus fuerzas, sus talentos y todo, a algo mayor que ella, que es su esposo y la casa de su esposo o su marido. Amazonas cristianas, esto es la idea, no de ser guerreras como los hombres o sin los hombres,
sino ser alguien que contribuye a algo más grande. Y así el producto final tiene toda la fuerza de las contribuciones de otros. Vamos a estudiar 4 puntos bajo el título de Amazonas Cristianas. 4 puntos. Porque lo más importante es que lo que afirmamos es de la palabra de Dios. No, la sociedad dice esto, pero yo digo esto. No, la idea no es formar a la mujer cristiana según la idea de Samuel, sino formar la vida de la hermana cristiana según la palabra de Dios. Número 1. Y en este punto, hermanas, estoy enfocándome en la primera frase de versículo 1. Asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a su marido. Eso no más. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar sujeto a su marido? Eso es la pregunta. Esto es el enfoque de este punto y la mayoría del sermón. Número 1. Sujetarse significa cumplir su papel en un orden. Sujetarse significa cumplir su papel en un orden o una estructura. Ahora, en el griego, en el idioma griego, hay una palabra, tasso. Tasso. Y tasso significa yo pongo en orden. Yo voy a organizar a ciertas cosas. Yo los pongo en orden. Bueno, tasso, pongo en orden. Y tenemos palabras como táctica, una táctica o cosas tácticas que proviene de la misma raíz, porque cuando pones todo en orden es como una estrategia. Entonces, cosas tácticas son cosas arregladas, organizadas, ordenadas. Tasso, pongo en orden, tácticas. En 1 de Tesalonicenses hablamos acerca, Pablo dijo, amonesta a los desordenados, que fue atactos, los no en orden. Ahora, la palabra que Pedro utiliza, y Pablo en otros lugares, que se traduce estén sujetas, es la palabra griega upotasso. Upotasso. Notan la palabra tasso con un prefijo, upo. Y upo es un prefijo que significa abajo. Por ejemplo, nosotros hablamos acerca de hipotermia. Hipotermia, cuando la temperatura del cuerpo pues desciende mucho. La temperatura va abajo, desciende. Hipotermia. Entonces Pedro dice que la mujer debe sujetarse, ponerse en un orden a un nivel más bajo. Sí, la mujer se sujeta, hay un orden, hay una estructura y la mujer, ella cumple su papel en el orden con la idea que ella está contribuyendo a algo mayor que ella, algo más grande que ella, upotasso. Ella se sujeta a su marido. Significa que hay un orden y ella cumple su papel en este orden. Pero ¿qué es el orden? ¿Qué es mayor que ella? Y sabemos de otras escrituras, por ejemplo, Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de la esposa. Y Pedro lo dice aquí, estén sujetas a su marido. ¿Qué es el orden? Yo, la esposa, a mi marido. Yo me sujeto, estoy en suborden a mi marido. Ok, número 1 entonces, sujetarse, el concepto es un orden y tu papel, tu posición en el orden. Segundo, sujetarse es seguir el orden diseñado por Dios para la familia. Sujetarse es seguir el orden diseñado por Dios para la familia. En la sociedad, en el mundo, durante la historia de la raza humana,
ha habido muchos órdenes o estructuras sociales y no todos son buenas, no todos son legítimos. Si yo esclavizo a otra persona, hay un orden, yo soy el amo, pero esto no es legítimo ni bueno. Entonces, lo que quiero enfatizar ahora es que el orden del esposo o marido como cabeza y la mujer que se sujeta a él, esto no es un orden pecaminoso, no es un defecto, ni es creado por los hombres, sino que es el diseño de Dios para las familias o para la familia. Es el diseño de Dios o es un orden diseñado por Dios. Esto no es los hombres subyugando a las mujeres, no fue creado por los hombres para controlar a las mujeres, sino es el diseño de Dios desde la creación del mundo. No es un defecto, es el diseño. Esto fue establecido antes de la caída del hombre. Que el hombre es la cabeza y que la mujer es la ayuda idónea para él. Todo esto es antes de la caída del hombre, antes de la entrada del pecado al mundo. Esto significa entonces, hermanos o hermanas, que obedecer el mandato de sujetarse a su marido es en primer lugar obedecer a Dios. Obedecer un mandato de Dios para la vida o para la familia. Sujetarme a mi marido, entonces, en la mente de la esposa, sujetarme a mi marido, entonces, es obedecer a Dios primero y cumplir mi papel en el orden que Él ha instituido y Él ha diseñado. Pero ¿cómo es? Es fácil aceptar la idea que Dios ha instituido un orden y que yo debo cumplir mi papel, mi parte en el orden que Dios ha instituido. Pero ¿cómo es? Número 3. Sujetarse es subordinar su vida a la de su marido. Sujetarse es subordinar su vida a la de su marido. Pedro dice que la mujer se sujeta a su propio marido, su marido. Y el diseño de Dios para las esposas es que ellas se dediquen entonces a más o menos en términos generales, a la casa de su esposo. No me refiero a la casa física, sino the household, es decir, todo lo que pertenece a su esposo. Y Pablo, en Tito capítulo 2, en la parte donde dice que los hombres mayores deben enseñar ciertas cosas a los hombres jóvenes y las mujeres mayores deben enseñar ciertas cosas a las mujeres jóvenes. Pablo dice en Tito 2 que las mujeres deben aprender o deben enseñar que las mujeres jóvenes que amen a su marido y a sus hijos y que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido. Entonces, hermanas, subordinar su vida a la de su marido significa que tus esfuerzos, tus talentos, tus energías son como el río Amazon, son ordenados o subordinados a contribuir a todo lo que pertenece a tu esposo, a él, a sus hijos y a su casa, según Tito 2. Estas tres cosas representan el espacio primario o el centro y el enfoque de tu vida. Yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, yo soy buena ama de casa. Eso es mi enfoque, eso es lo que yo hago. Yo me sujeto a mi esposo por amarlo, por amar a los hijos y ser buena ama de casa. Amo de casa. Perdón. No, amas de casa. Y entonces yo
yo me sujeto a hacer estas cosas. Y hermanas, para las esposas, todas las cosas deben ser subordinadas a estas tres cosas: a amar mi marido, amar a mis hijos y ser buena ama de casa. Hay muchas cosas que pueden contribuir a estas tres cosas, pero todo debe ser subordinada a cumplir estos papeles. Como decimos, la esfera doméstica es la esfera principal de la esposa. Y quiero enfatizar en este punto, hermanas, que el sujetarse es una acción voluntaria de parte de la mujer. Sujetarse es una acción voluntaria de parte de la mujer. Es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que sujetarte a ti mismo. Es algo que tú haces a propósito todos los días o todo el tiempo. Para algunos, su concepto de la sumisión bíblica o la sujeción bíblica es, pues, el marido tiene la decisión final en todas las cosas y yo tengo que aceptar su decisión final. Si esto es tu idea de la sujeción bíblica, eso es un concepto muy débil e incompleto de la sujeción. La sujeción bíblica no es él tiene la decisión final, sino yo subordino todo lo que soy a la vida de mi esposo. Mi vida yo lo subordino a la de mi esposo. Yo amo a mi esposo, a mis hijos y soy buena ama de casa. Y así yo me sujeto, así yo ordeno mi vida a favor o en apoyo de mi esposo. Si piensas que sujetarse es simplemente aceptar la decisión final de tu esposo, entonces tu idea de sujeción es reactiva. Ok, si es necesario, al final, entonces tengo que sujetarme. Esto es una reacción. Pero el concepto bíblico de la sujeción es todos los días mi vida es subordinada a la de mi esposo o la de mi marido. Es algo proactivo, no reactivo. Y es algo que la esposa tiene que hacer a sí mismo. Hermanas, esto es el reto. Eso es el obstáculo. Que tú tienes que hacerlo. Es una batalla no entre ti y tu esposo. Es una batalla entre ti y ti. En serio. Proverbios 27, 15 al 16, dice: gotera continua en un día de lluvia y mujer renciosa son semejantes. No, esto no es el enfoque. Versículo 16 es el enfoque. Sujetarla es sujetar al viento o al aceite en la mano derecha. El hombre no puede ni es mandado a sujetar a su esposa. La Biblia no manda que el esposo sujete a su esposa, ni puede hacerlo. Porque entre más que el esposo intente sujetar a su esposa, aún más la pierde. Así como sujetarla es sujetar al viento o al aceite en la mano derecha. Entre más fuerza que usas para preservar el aceite en la mano, pues más sale, ¿no? Así es. Así también, entre más que el hombre quiera o intente dominar o sujetar a su esposa, pues pierde la batalla. Nadie puede sujetar a la mujer menos la mujer misma. Ella tiene que hacerla. Hermanas, ustedes tienen que sujetarse a sí mismas. Sujetarse es subordinar su vida a la de su marido. Y tú tienes que hacerlo. Tú tienes que sujetarse. El examen o
La prueba verdadera de la fuerza de una mujer no es si puede dominar a un hombre, sino si puede dominar a su propio espíritu y su propio corazón. Como dije, esto es la batalla real. La batalla no es contra el hombre, sino contra su propio corazón. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero es más fácil cuando lo entendemos correctamente y cuando somos persuadidos que es según el diseño de Dios y según el plan de Dios. Número 4. Sujetarse es ordenarse externa e internamente. Hemos hablado mucho del orden y estructura. Y la estructura o el orden que hemos descrito es más o menos un orden exterior. Pero junto con esto hay otro elemento importante que es sujetarse interiormente o internamente en el corazón. Porque la sujeción bíblica es más que acciones externas, es también la disposición del corazón. No es solamente obediencia, sino también respeto. No solamente acciones, sino también actitudes. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:33, por tanto, la esposa respete a su esposo. Debe haber un respeto de la esposa a su marido o su esposo. Y esto es, en primer lugar, por lo menos un respeto para su posición en el orden que Dios ha diseñado e instituido para las familias. Pero hay muchas mujeres que viven dentro del orden exterior del matrimonio y sí se sujetan sus acciones, sus esfuerzos a su marido, mientras todos los días lo menosprecian en su corazón. Y esto puede ser porque el hombre es difícil, porque el hombre es malo, porque el hombre es muchas cosas. No es un líder. Pero también hay mujeres que tienen un marido bondadoso y amable, que aún así no lo respetan y lo menosprecian en su corazón. Es muy común. Un ministro del año 1619 se llama Guillermo Whately. Él dijo esto. Él dijo, yo sé que respetar a su marido no es común entre la mayoría de las mujeres. De hecho, no lo ven, es decir, respetar a su marido, no lo ven como hermoso o necesario. No ven a respetar a su marido como hermoso. No ven a respetar a su marido como necesario. Sí, ellas menosprecian a sus maridos tanto como sus maridos a ellas. Y algunas esposas, en lugar de observar el precepto del apóstol, es decir, obedecer el precepto del apóstol, lo han invertido para que sus maridos les teman a ellas. Otra traducción de Efesios 5, 23 sería, no 23, 33. Otras traducciones dijeron, por tanto la esposa tema a su esposo, no tener miedo, sino respetar. Y esto es lo que dice William Whately. Los esposos temen a sus mujeres, tienen que respetar a sus mujeres. Han invertido el orden de la familia. Es común que la mujer no se sujeta en el corazón. Ella no sujeta a su propio corazón. Y en estos casos, el marido, el hombre, teme o respeta en el sentido malo a su esposa. Obedece a su esposa.
Pero una hermana dirá, pero ¿no es difícil respetar a un hombre no respetable? Y sí, hay hombres no respetables, pero por lo menos su posición merece respeto. Es tu cabeza, es tu esposo, y tú debes animarlo a mejorarse. Y en lugar de quejarse y cortarlo por sus fracasos, que sin duda son muchos, tú debes ayudarlo a crecer, ayudarlo a madurarse y no tomar su posición por causa de sus debilidades. Esto sería desorden. No sean la cabeza, hermanas. Whately dijo otra vez, el Señor en su palabra ha dado al marido el título de cabeza. Por eso, la cabeza no debe estar en una posición inferior a los hombros. Si es así, sin duda causa una deformación grotesca en la familia. Aquella casa tiene una estructura deformada donde el marido se ha convertido en el subordinado de su esposa, con la cabeza debajo de los hombros. La mujer debe respetar a la posición de su esposo en el orden de la familia y también al hombre mismo, animándolo a crecer y madurar donde no es respetable. Y vamos a regresar a este tema cuando estudiamos versículos 5 y 6. Pero por ahora el punto es simplemente, tu sujeción será incompleta si no alcanza al corazón. Y mi plan original fue ahora tener otro punto con 6 mentiras acerca de la sujeción, y esto será el sermón del próximo domingo, porque hay muchas cosas más que debemos decir acerca de la sujeción bíblica y debemos responder a varias objeciones. Vamos a hacer esto, vamos a hablar de esto en más detalle, pero no hoy, sino en otro domingo. En conclusión de este punto, sujetarse a su marido es poner en orden a tu vida de tal forma que contribuye al bien de tu esposo y todo lo que le pertenece, según el diseño de Dios, externa e internamente. Es cumplir tu papel en el orden que Dios ha establecido para la familia, que es subordinar su vida a la de su marido, externa e internamente. Y otra vez, hermanas, esto es lo que tú tienes que hacer. El hombre no puede hacerlo. Tú tienes que sujetarte a tu esposo. Y la verdad que el mundo no entiende es que esta mujer que sí se sujeta a su corazón y se sujeta a su vida en apoyo a su esposo o a favor de su esposo, esto requiere más fuerza que la guerrera mítica de la Amazona. La mujer que se sujeta a su esposa es más fuerte que la Amazona de los mitos. Ella es la verdadera Amazona, porque no es fácil. No es fácil por su naturaleza pecaminosa en ella, no es fácil por los pecados del hombre a quien se sujeta. En ambos lados. Así como para el hombre, y hablaremos de esto en otro tiempo, para él es difícil ser un líder por sus propios pecados y los pecados de su esposa. Así es. Entonces la amazona cristiana es la que pone en orden todos sus talentos, sus esfuerzos, todo esto en subordinación a la vida, la casa de su esposo, de su marido, y domina a su propio corazón. Esto no es fácil, pero con la ayuda de Dios y la palabra de Dios, sí es posible. Al decir que no es fácil, esto no nos excusa de tener que hacerlo, ¿no? Y hay mucho beneficio en hacerlo, ¿no? La bendición, la dulzura de una casa en armonía, es algo que pocos experimentan, pero es algo muy dulce.
Es una bendición gigante. ¿Y qué sucede cuando la mujer, en obediencia a Dios primero, se sujeta a sí mismo en subordinación a su esposo? Lo que sucede es, número 2, obediencia evangelística. Obediencia evangelística. Por naturaleza somos pecadores. Y el pecado, por definición, es egoísta o la soberbia. El egoísmo y la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia o el egoísmo, el centro, el enfoque, ¿cuál es? El yo mismo. El pecado es egoísmo porque Dios dice, haz esto. Yo digo, no, pero yo quiero hacer esto, que es también la soberbia. Yo soy el rey, yo soy el emperador del universo, etc. El pecado es el egoísmo, la soberbia. Entonces, ¿qué sucede? ¿O cuál es el opuesto, la inversión de esto? La inversión de esto es sujetarse a otra persona para su bien y tomar tus talentos y tus acciones, tus esfuerzos, tus energías y subordinarlas a otra persona. Esto no suena como un pecador, no es fácil. Cuando una mujer cristiana, aunque esto es para todos, cuando una mujer cristiana, en obediencia a Dios, con un corazón nuevo, se sujeta a su marido, matando a su egoísmo, matando a su soberbia, humildemente sirviendo a su esposo, ¿qué sucede? Causa o crea un testimonio fuerte y visible de la realidad del Evangelio y el poder de Dios. La conducta honorable de la esposa creyente es un testimonio fuerte de la realidad y veracidad del Evangelio. Pedro anima a las mujeres a sujetarse a su esposo, aun los que no creen. Dice, estén sujetas a su marido para que, si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados, sin una palabra, por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Esos hombres conocen la palabra de Dios, no son ignorantes, son desobedientes. Conocen pero no obedecen la palabra de Dios. Y el efecto de la sujeción de la esposa es que se ve claramente. Se ve en un mundo de pecado, en un mundo de egoísmo, en un mundo de soberbia, la sujeción bíblica, la sujeción verdadera, pues brilla como una luz. Y para el esposo incrédulo, la conducta honorable de una esposa añade una veracidad y persuasión al Evangelio porque ellos conocen la palabra, pero no lo obedecen. Y el ejemplo de la mujer atrae al esposo al mensaje, que hay gozo en el Evangelio, que hay paz en el Evangelio, que hay amor en el Evangelio, que hay poder en el Evangelio. Y su obediencia atrae al esposo a acercarse al Evangelio y acercarse a Cristo por mostrar la santidad que fluye de Él y de ello. La conducta honorable también remueve la objeción que eso es solamente si una mujer dice a su marido, oh, mi cielo, yo me he juntado a un club de lectores, a book club, un club de libros. Y el esposo dice, qué bueno. Y nosotros todos los miércoles, leemos durante la semana y cada miércoles nos reunimos para discutir un libro. El esposo dice, excelente, qué bueno. Y luego ella dice, mi amor, mi vida, mi cielo, los domingos voy a reunirme con un grupo de personas que se llaman cristianos. ¿Cuál es la diferencia entre el club de libros
y la iglesia a que asiste esta mujer. ¿Cómo discierne el esposo la diferencia? Pues el club de libros no le importa mucho, pero la iglesia, el cristianismo empieza a controlar su vida en un sentido positivo, transformar su vida. La realidad de su santidad, la realidad de su gozo, la realidad de su esperanza, de su alegría. Todo esto, el club de libros no ha hecho estas cosas en su vida. Entonces, si el marido dice, pues eso es otro club, pronto verá que no lo es. Es muy diferente. Y cuando ella se sujeta a su esposo humildemente y reverentemente, ella está siguiendo los pasos de su Señor y Salvador Jesucristo, el siervo principal. Y el esposo verá esto. Jesucristo puso su vida por nosotros. Cuando ella dedica su vida a su esposo, a su marido, será evidente. Y saben que un esposo que conoce el Evangelio y ha sido testigo de la conducta de su mujer, de su esposa cristiana, es doblemente condenado. Doblemente condenado si persiste en incredulidad. Condenado por su conocimiento del Evangelio y condenado por la conducta cristiana de su esposa. Él ha oído, él ha visto la realidad de las buenas nuevas. Y después de esto no hay excusa. No hay excusa. Pero así como la esposa se sujeta libremente a su esposo, el evangelio se predica libremente, todos los días. ¿Cómo puedo yo ser reconciliado con Dios? Por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Eso no más? Sí, eso no más. Y hermanas, si tienes un esposo incrédulo, no pienses, si mi sujeción fuera mejor, entonces él sería persuadido. No, tú no puedes salvar a nadie. Tú no eres Cristo y tu conducta no es el Evangelio. Tu conducta es un testimonio para el Evangelio. Y el incrédulo no tiene excusa. Y aunque tú debes esforzarte para ser la mejor esposa que puedas, tú no eres Cristo. Tu conducta no es el Evangelio. No sean desanimadas. Hay algunos que no obedecen la palabra, pero pueden ser ganados. Pueden ser ganados. Nuestra oración es que sean ganados por el poder de Dios y las buenas nuevas de Cristo. Amén. Pues, hermanas, como he dicho, esto es el depósito. Hay más que debemos decir, más para aclarar. Objeciones, cuestiones, sí, pero, todos los sí, peros, vamos a llegar a estos, Dios mediante, en una semana. En conclusión, voy a leer otra cita de William Whately, un hombre con mucha sabiduría en este tema. Dice, si la esposa no aprende esta lección perfectamente, la lección de la sujeción bíblica, es decir, que la tiene en mente y a mano, si su corazón no condesciende completamente a ella, la lección, habrá entre ella y su marido solamente contenciones y conflictos, y una lucha continua para ser igual o superior a él. Y así su vida será una batalla, una cohabitación miserable. Y la mujer debe aceptar la verdad de este punto aún más, por cuán claramente se demuestra por la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios en este punto es tan suficiente, evidente e innegable que solamente un espíritu de obstinación puede oponerse a ella.
Y concluyo con esta cita para enfatizar, todo esto depende de qué ha dicho Dios. Así ha dicho el Señor. Si esto es la voluntad de Dios, si esto es el diseño de Dios, el plan de Dios, la institución de Dios, entonces la mujer puede rendirse a Él y obedecer su diseño con gozo y alegría. Y tener confianza. Yo estoy haciendo lo recto en los ojos de mi Dios. Esto es la satisfacción más grande que hay para la mujer en su obediencia. Estoy obedeciendo a mi Dios por sujetarme a mi esposo. Pues que el Señor bendiga a nuestras hermanas en esto, y sermón por sermón vamos a desarrollar este tema y la de ser un líder, una cabeza para los hombres en la familia, en otros sermones. Oremos.